Durante mi celebración de retiro, mi esposa apareció con los documentos del divorcio en la mano, y mis hijos reaccionaron entre risas y aplausos. El salón estaba repleto de gente que jamás le había importado. Gerardo observaba desde la mesa principal mientras colegas, subordinados y directivos brindaban por su trayectoria, pronunciando palabras vacías sobre su dedicación y compromiso. Las luces brillantes del Hotel Emperador reflejaban el éxito que había construido durante décadas en la compañía constructora del Valle, pero en ese momento, rodeado de aplausos y adulaciones, se sentía extrañamente hueco. Don Gerardo, usted ha sido un pilar fundamental para nuestra empresa, declaró el director general levantando su copa de champán. Su visión y liderazgo nos llevaron a construir los edificios más emblemáticos de la ciudad. Gerardo sonrió mecánicamente, como había aprendido a hacer en incontables reuniones de negocios. Era un hombre imponente, de complexión atlética a pesar de los años, con cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás y ojos grises que transmitían autoridad. Vestía un traje azul marino, hecho a la medida, con gemelos de oro que habían sido un regalo de la compañía hacía muchos años. Su mirada recorrió el salón buscando a Rosa, su esposa. La había visto entrar temprano, luciendo hermosa como siempre, con ese vestido color vino que resaltaba su figura esbelta y su piel morena clara. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus ojos cafés brillaban bajo las luces del salón. Pero ahora no la veía por ningún lado. «Papá», la voz de Eduardo lo sacó de sus pensamientos. Su hijo mayor se acercó con una copa en la mano. Su parecido con Gerardo era innegable. La misma estructura facial firme, aunque Eduardo había heredado los ojos cafés de su madre. Era un joven apuesto, de complexión atlética, que trabajaba en una firma de arquitectura. «Felicidades por tu retiro». Había algo extraño en el tono de Eduardo. No era exactamente hostilidad, pero tampoco calidez. Gerardo lo notó, pero decidió ignorarlo. Siempre había sido así con sus hijos, una distancia que nunca había sabido cómo cerrar. «Gracias, mijo. ¿Dónde está tu hermana?» «Valeria viene en camino. Ya sabes cómo es, siempre llega tarde». Eduardo tomó un sorbo de su bebida sin apartar la mirada de su padre. «Mamá también anda por aquí. Dijo que tenía algo importante que hacer». Antes de que Gerardo pudiera preguntar qué era ese algo importante, el micrófono chirrió y la atención de todos se dirigió hacia la entrada del salón. Rosa caminaba hacia el centro con paso firme y decidido. Llevaba en las manos un sobre manila que contrastaba con la elegancia de su atuendo. Su rostro, usualmente suave y amable, mostraba una determinación que Gerardo no había visto jamás. Detrás de ella venía Valeria, su hija menor, una joven hermosa de cabello largo y lacio, con los mismos ojos grises de su padre y una figura delgada que lucía un vestido negro elegante. Y junto a Valeria estaba Eduardo, quien había abandonado su posición junto a Gerardo para unirse a su madre y hermana. El murmullo de la multitud se apagó. Todos los ojos estaban fijos en Rosa mientras ella se acercaba a la mesa principal. «Buenas noches a todos», dijo Rosa, su voz clara resonando en el micrófono. «Sé que esta es la fiesta de retiro de Gerardo, y no quiero arruinar la celebración, pero hay algo que necesito hacer precisamente hoy, en este momento tan especial para él». Gerardo sintió un nudo en el estómago. Intentó ponerse de pie, pero Rosa lo detuvo con un gesto de su mano. «Durante muchísimos años», continuó Rosa con voz firme pero cargada de emoción contenida, «Gerardo ha dedicado su vida a esta empresa. Ha construido edificios, ha cerrado contratos millonarios, ha viajado por todo el país supervisando proyectos. Ha sido un hombre exitoso, admirado, respetado». Gerardo sintió un breve alivio. Quizás esto era parte de algún homenaje especial que Rosa había planeado. Pero mientras él construía imperios de concreto y acero, la voz de Rosa se quebró ligeramente, pero se recompuso de inmediato. «Hubo otras cosas que se derrumbaron. Cosas que para mí eran mucho más valiosas que cualquier edificio». El silencio en el salón era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tintineo de las copas. «Hoy, Gerardo, en el día de tu retiro, cuando finalmente vas a tener todo el tiempo del mundo para disfrutar de tu familia, yo vengo a entregarte esto». Rosa extendió el sobre manila hacia Gerardo.
Él lo tomó con manos temblorosas, sin comprender. ¿Qué estaba sucediendo? «Son los papeles de divorcio», anunció Rosa, su voz ahora firme y clara. «Ya están firmados de mi parte. Solo falta tu firma». Un murmullo de shock recorrió el salón. Gerardo abrió el sobre con dedos torpes y efectivamente, ahí estaban, los documentos legales de disolución de matrimonio. Sus ojos recorrieron las páginas sin poder procesar completamente lo que veía. Cuando levantó la mirada hacia Rosa, buscando alguna explicación, algún indicio de que esto era una broma cruel, lo que vio lo dejó helado. Eduardo y Valeria estaban junto a su madre, y ambos comenzaron a aplaudir. Primero fue un aplauso lento, deliberado. Luego Valeria sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que transmitía algo que Gerardo no podía descifrar. Eduardo se unió con más fuerza, y pronto el aplauso se convirtió en algo más ruidoso. Algunos invitados, sin saber qué hacer, comenzaron a aplaudir también, creyendo quizás que esto era parte de alguna representación planeada. Otros permanecieron en silencio, incómodos, sin saber hacia dónde mirar. ¿Qué? Gerardo apenas pudo articular palabra. ¿Qué está pasando? Rosa lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada había años de dolor, de soledad, de palabras no dichas. Lo que está pasando, Gerardo, es que durante toda tu vida laboral, tu familia estuvo esperando que llegaras a casa, esperando que nos dieras aunque fuera una fracción de la atención que le dabas a tus proyectos. Y ahora que finalmente tienes tiempo, nosotros ya no queremos dártelo a ti. Valeria dio un paso al frente. Era hermosa, con rasgos delicados y una presencia que hacía que la gente volteara a verla. Pero en ese momento, su belleza parecía más afilada, más dura. «Papá», dijo, y la palabra sonó extraña en sus labios, como si la estuviera pronunciando por obligación. «Yo tenía 5 años cuando aprendí a no esperarte en las noches. Mamá me decía que estabas trabajando, construyendo un futuro para nosotros. Pero el futuro llegó y tú nunca estabas ahí». Eduardo añadió con una sonrisa amarga. «Aplaudimos porque finalmente mamá está siendo libre. Aplaudimos porque ella merece ser feliz. Y aplaudimos porque, irónicamente, tu retiro marca el inicio de la verdadera vida de mamá». Gerardo miró a su alrededor. Las caras de sus colegas mostraban una mezcla de lástima e incomodidad. El director general había desaparecido discretamente hacia el bar. Los meseros se habían detenido en sus labores presenciando el espectáculo. «Rosa», Gerardo encontró su voz, aunque sonaba ronca y quebrada. «No entiendo. Pensé que estábamos bien, que todo esto era para nosotros, para la familia». «¿Para nosotros?». Rosa dejó escapar una risa sin humor. «Gerardo, ¿cuándo fue la última vez que cenamos juntos? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estuvo mi día? ¿Cuándo fue la última vez que realmente me viste?». Gerardo abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Intentó recordar, buscar en su memoria algún momento reciente, pero todo se mezclaba en una nebulosa de reuniones, viajes de trabajo, cenas de negocios. «Te diré cuándo», continuó Rosa, su voz ahora más suave, pero no menos dolorosa. «Hace tanto tiempo que ya ni siquiera puedo recordarlo. ¿Y sabes qué es lo más triste, Gerardo? Que tú tampoco puedes». Valeria tomó la mano de su madre en un gesto de apoyo. Eduardo se mantuvo firme a su otro lado, como un guardián protector. «Mamá, se merece ser feliz», declaró Valeria. «Se merece a alguien que la vea, que la escuche, que esté presente. Y esa persona no eres tú, papá. Nunca lo fuiste». Las palabras cayeron sobre Gerardo como bloques de concreto. Sintió que el salón giraba a su alrededor, que las luces se volvían demasiado brillantes, que el aire se hacía insuficiente. Pero intentó articular una defensa, algo, lo que fuera. «Trabajé duro por ustedes. Les di todo lo que necesitaban. Esta casa, sus colegios. Nos diste cosas», lo interrumpió Eduardo. «Nos diste dinero, objetos, una casa grande, pero nunca nos diste lo que realmente necesitábamos». «¿Y qué era eso?», preguntó Gerardo, y genuinamente no lo sabía. Rosa lo miró con una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. «A ti, Gerardo. Necesitábamos a ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gerardo miró los papeles de divorcio en sus manos,
luego a su esposa, a sus hijos, y por primera vez en muchísimos años sintió que realmente veía lo que tenía frente a él. Rosa era hermosa, siempre lo había sido, pero había algo diferente en ella ahora, una fuerza, una resolución que Gerardo no recordaba haber visto antes, o quizás siempre había estado ahí, y él simplemente nunca se había detenido a mirar. Gerardo se puso de pie tambaleándose ligeramente. Yo no quiero el divorcio. Rosa, podemos hablar de esto, podemos... Ya hablamos, Gerardo, respondió Rosa con calma. O mejor dicho, yo hablé. Durante años hablé. Te dejé notas, te mandé mensajes, traté de programar citas para cenar, intenté explicarte lo que sentía, pero tú siempre tenías una junta más importante, un proyecto más urgente, un viaje que no podías cancelar. Pero ahora tengo tiempo, insistió Gerardo desesperado. Me estoy retirando. ¿Podemos viajar juntos? ¿Podemos viajar juntos? Rosa sacudió la cabeza. Gerardo, yo ya no te conozco, y tú no me conoces a mí. Somos dos extraños que compartieron una casa durante muchísimos años. Dos personas que vivieron vidas paralelas que nunca se cruzaron realmente. Eso no es cierto, protestó Gerardo, pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. ¿Cuál era el color favorito de Rosa? No lo sabía. ¿Qué hacía ella en sus días libres? No tenía idea. ¿Tenía amigas, pasatiempos, sueños que había dejado de lado? Todo eso era un misterio para él. Papá, habló Valeria, con voz más suave ahora, esto no es para lastimarte, pero mamá merece ser feliz. Y nosotros ya aprendimos a vivir sin ti. Hace mucho tiempo. Esas palabras fueron como un puñal en el pecho de Gerardo. Sus hijos, su sangre, diciéndole que habían aprendido a vivir sin él. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿En qué momento había perdido a su familia? Voy a firmar los papeles, anunció Rosa, sacando del sobre una pluma. Y voy a seguir adelante con mi vida. Tú puedes firmarlos ahora o más tarde, pero esto va a suceder, Gerardo. Con o sin tu cooperación. Espera. Gerardo extendió una mano, pero no sabía bien qué estaba pidiendo. Solo, dame un momento, por favor. Rosa lo miró durante un largo instante, y Gerardo pudo ver en sus ojos todas las noches que ella había pasado sola, todas las cenas que había preparado para una familia que nunca se reunía, todas las veces que había llorado en silencio mientras él dormía, o más frecuentemente, mientras él estaba en la oficina. He esperado muchísimos años, Gerardo, dijo Rosa finalmente. Creo que ya te di suficientes momentos. Con eso, Rosa se giró y caminó hacia la salida del salón. Eduardo y Valeria la siguieron, no sin antes dirigirle a su padre una última mirada. En los ojos de Eduardo había decepción. En los de Valeria, algo que se parecía peligrosamente a la lástima. Gerardo se quedó de pie junto a la mesa principal, con los papeles de divorcio en las manos y los ojos de docenas de personas clavados en él. El director general intentó acercarse para decir algo, pero Gerardo lo detuvo con un gesto. La fiesta terminó, declaró Gerardo, su voz apenas audible. Todos pueden irse a casa. Los invitados comenzaron a retirarse en silencio, evitando hacer contacto visual con él. En cuestión de minutos, el salón que había estado lleno de celebración y brindis quedó vacío, con solo las luces brillantes iluminando mesas abandonadas y copas a medio beber. Gerardo se dejó caer en su silla, mirando fijamente los documentos legales. Cada palabra parecía saltar de la página acusándolo, condenándolo. Divorcio por incompatibilidad de caracteres y separación de hecho. ¿Cuándo se habían separado realmente? ¿Había sido un momento específico o había sido un proceso gradual tan lento que él nunca lo había notado? Recordó el día de su boda. Rosa había lucido radiante con su vestido blanco, sus ojos brillando de felicidad mientras pronunciaba sus votos. Le había prometido amarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Y él le había prometido lo mismo, pero en ningún momento habían prometido estar presentes. Y Gerardo había fallado precisamente en eso, en estar ahí. Recordó cuando nació Eduardo. Había estado en una convención de constructores en otro estado, y para cuando llegó al hospital, Rosa ya había pasado por todo el trabajo de parto sola. Él había llegado con flores y disculpas, prometiendo que la próxima vez sería diferente. Pero cuando nació Valeria,
Él estaba supervisando la construcción de un centro comercial. Mismo escenario, mismas promesas vacías. ¿Cuántas veces había prometido cambiar? ¿Cuántas veces había dicho, la próxima semana estaré más libre? O, después de este proyecto, dedicaré más tiempo a la familia. Pero siempre había otro proyecto. Siempre había otra emergencia en la oficina. Siempre había una razón para posponer el tiempo en familia. Gerardo miró a su alrededor en el salón vacío. Este lugar representaba todo por lo que había trabajado. El éxito, el reconocimiento, el respeto profesional. Pero ahora se sentía como una tumba lujosa, un monumento a todo lo que había perdido en el camino. Se puso de pie lentamente y caminó hacia la salida. Afuera, el valet parking le trajo su auto, un sedán de lujo color negro que brillaba bajo las luces del hotel. Había sido su regalo de retiro para sí mismo, comprado hacía apenas unas semanas. Condujo en piloto automático hacia la casa que había compartido con Rosa durante tantos años. Era una residencia hermosa en una zona exclusiva de la ciudad, con jardines amplios y una fachada imponente. Gerardo la había diseñado personalmente, cada detalle pensado para impresionar. Pero cuando llegó y abrió la puerta principal, la casa se sintió extrañamente vacía. Las luces estaban apagadas. No había señales de Rosa. Encendió las luces y caminó por los pasillos, viendo realmente la casa por primera vez en mucho tiempo. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares, pero Gerardo apenas aparecía en ellas. Rosa con los niños en el parque, Rosa con Eduardo en su graduación, Rosa con Valeria en algún recital. Él estaba ausente en su propia historia familiar. Subió las escaleras hacia la habitación principal. La cama estaba perfectamente tendida, como siempre. Rosa era meticulosa con esos detalles, pero cuando abrió el closet, la mitad estaba vacía. La mitad de Rosa estaba vacía. Gerardo se sentó en el borde de la cama, aún sosteniendo los papeles de divorcio. Por primera vez en muchísimos años no tenía un plan, no tenía una estrategia, no tenía un siguiente paso. Solo tenía un vacío enorme donde alguna vez había existido una familia. Y lo peor de todo era saber que él mismo había creado ese vacío, ladrillo por ladrillo, con cada ausencia, con cada promesa rota, con cada vez que eligió el trabajo sobre las personas que amaba. El teléfono de Gerardo vibró. Era un mensaje del director general de la compañía. Gerardo, lamento mucho lo que pasó esta noche. Si necesitas hablar, estoy disponible. Y respecto a tu retiro, si quieres reconsiderar y quedarte unos meses más, la oferta sigue en pie. Gerardo leyó el mensaje 2 veces. Hacía apenas unas horas, la idea de retirarse le había parecido aterradora. El trabajo había sido su identidad durante tanto tiempo que no sabía quién era sin él. Pero ahora, sentado en su casa vacía, con los papeles de divorcio en las manos, se preguntó si volver al trabajo no sería exactamente lo que lo había llevado a este momento. Dejó el mensaje sin responder y se acostó en la cama, sin siquiera quitarse el traje. Miró al techo, viendo las sombras que proyectaban las luces de la calle a través de las cortinas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento había perdido todo lo que realmente importaba? Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Su mente era un torbellino de recuerdos fragmentados, de momentos perdidos, de oportunidades desperdiciadas. Recordó una vez cuando Eduardo era pequeño, el niño había preparado un dibujo para él. Era un dibujo simple, hecho con crayones de su familia. Pero en el dibujo faltaba una figura, la de Gerardo. Cuando Rosa le había mostrado el dibujo, Gerardo había reído y había dicho algo como, «Bueno, siempre estoy trabajando, es normal que no me dibuje». Pero Rosa no había reído. Solo había mirado el dibujo con tristeza y lo había guardado en un cajón. ¿Dónde estaba ese dibujo ahora? ¿Lo había guardado Rosa todos estos años como evidencia de su negligencia? Gerardo se levantó de la cama y comenzó a buscar. Revisó los cajones del escritorio de Rosa, los armarios, las cajas guardadas en el closet, y ahí estaba, una caja de cartón etiquetada simplemente como recuerdos. Dentro había docenas de dibujos de los niños, tarjetas del Día del Padre que Gerardo apenas recordaba haber recibido,
fotografías de eventos escolares a los que nunca había asistido. Había una fotografía en particular que lo detuvo en seco. Era de la graduación de preparatoria de Eduardo. El joven estaba de pie en el escenario, recibiendo un premio por excelencia académica. Gerardo sabía que ese evento había existido. Recordaba vagamente que Rosa había mencionado algo al respecto, pero no había ido. Había tenido una junta con inversionistas japoneses que no podía perderse. En la fotografía, Eduardo estaba sonriendo, pero sus ojos buscaban entre la multitud, buscándolo a él, y Gerardo no estaba ahí. Siguió revisando la caja. Había un diario viejo y gastado con la letra de Rosa. Gerardo sabía que no debería leerlo, que era una invasión a su privacidad, pero algo lo impulsó a abrirlo. La primera entrada que vio estaba fechada muchos años atrás. Hoy fue el cumpleaños de Valeria. Cumplió 8 años. Gerardo prometió que llegaría temprano para la fiesta, pero llamó a las 6 de la tarde diciendo que tenía una emergencia en la obra del nuevo hospital. Valeria lloró cuando soplamos las velas, sin él. Me preguntó por qué papá nunca está en sus cumpleaños. No supe qué responderle. Gerardo sintió que se le cerraba la garganta. Pasó varias páginas, leyendo entrada tras entrada. Eduardo tuvo su primer partido de fútbol hoy. Anotó 2 goles. Gerardo no estuvo ahí. Valeria preguntó si puede invitar a sus amigas a dormir el fin de semana. Le dije que sí. Gerardo ni siquiera lo notará. Trabaja todo el fin de semana. Hoy cumplimos 15 años de casados. Gerardo lo olvidó completamente. Yo había hecho reservaciones en nuestro restaurante favorito. Cené sola. Los niños dejaron de preguntar por su padre en las noches. Eso me rompe el corazón más que cualquier otra cosa. Página tras página, año tras año, el diario de Rosa documentaba una vida de soledad y decepción. Y lo peor era que Gerardo había estado tan absorto en su trabajo que ni siquiera había notado el dolor que estaba causando. Cerró el diario con manos temblorosas y lo devolvió a la caja. No, podía seguir leyendo. Era demasiado doloroso ver su propia negligencia documentada con tanta claridad. Se quedó sentado en el piso del closet, rodeado de recuerdos de una familia que había dado por sentada. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. No había llorado en años, tal vez décadas, pero ahora no podía parar. Lloró por todas las noches que no había llegado a casa. Lloró por todos los partidos de fútbol que se había perdido. Lloró por todos los cumpleaños, aniversarios y momentos especiales que había sacrificado en el altar del éxito profesional. Lloró porque había construido un imperio de concreto y acero, pero había dejado que su hogar se derrumbara. El amanecer lo encontró todavía en el piso, rodeado de fotografías y recuerdos. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el desorden que había creado al buscar en la caja. Su teléfono había estado sonando toda la noche, pero Gerardo lo había ignorado. Ahora lo tomó y vio docenas de mensajes. La mayoría eran de colegas, expresando su sorpresa y ofreciendo su apoyo. Algunos eran claramente chismosos, queriendo detalles del escándalo de la noche anterior. Pero había un mensaje que llamó su atención. Era de un número que no reconocía. Don Gerardo, soy Martín, el hijo de don Alberto, su antiguo mentor. Me enteré de lo que pasó anoche. Mi padre está muy enfermo y está pidiendo verlo. Dice que hay algo importante que necesita decirle antes de que sea demasiado tarde. Por favor, venga al Hospital San Rafael, habitación 412. Don Alberto. Gerardo no había pensado en él en años. Había sido su jefe cuando Gerardo era apenas un ingeniero junior en la compañía. Un hombre brillante que había visto potencial en Gerardo y lo había mentorado, enseñándole no solo sobre construcción, sino sobre negocios, liderazgo y supuestamente sobre la vida. Pero Gerardo y don Alberto habían tenido una pelea terrible hace muchísimos años y nunca se habían reconciliado. Gerardo ni siquiera recordaba bien por qué habían peleado. Algo sobre prioridades, sobre el equilibrio entre trabajo y vida personal. Ironía de ironías. Gerardo se duchó y se cambió de ropa, poniéndose algo casual por primera vez en mucho tiempo. Se miró al espejo y casi no se reconoció. Tenía ojeras profundas, su cabello estaba despeinado, se veía viejo, cansado, derrotado. Condujo hasta el Hospital San Rafael.
Era un hospital que la compañía había construido hacía muchos años, uno de los proyectos de los que Gerardo se sentía más orgulloso. Pero mientras caminaba por sus pasillos blancos e impecables, no sentía orgullo, solo sentía vacío. Encontró la habitación 412 fácilmente. Tocó la puerta suavemente antes de entrar. Don Alberto estaba en la cama, conectado a varios monitores y máquinas. Había envejecido considerablemente desde la última vez que Gerardo lo había visto. Su cabello, que alguna vez había sido negro azabache, ahora era completamente blanco. Su piel tenía un tono grisáceo que hablaba de enfermedad prolongada, pero sus ojos, esos ojos cafés oscuros que siempre habían visto a través de cualquier pretensión, seguían siendo brillantes y alertas. «Gerardo», dijo don Alberto con voz débil pero clara. «Viniste». «Don Alberto». Gerardo se acercó a la cama. «Martín me dijo que quería verme». «Siéntate, mijo». Don Alberto señaló una silla junto a la cama. «Tenemos que hablar». Gerardo se sentó, sintiéndose extrañamente como un niño regañado. «Me enteré de lo que pasó anoche», dijo don Alberto. «La noticia ya está corriendo por toda la industria. Gerardo Salinas, el gran constructor, humillado públicamente por su esposa». Gerardo apretó los puños. No quería hablar de eso, no con don Alberto, no con nadie. «Pero ¿sabes qué es lo más triste, Gerardo?», continuó don Alberto. «Que yo te lo advertí. Hace muchísimos años te advertí que esto pasaría». Los recuerdos comenzaron a regresar a Gerardo. La pelea que habían tenido, la razón por la que se habían distanciado. «Te dije que estabas priorizando mal». Don Alberto tosió y Gerardo se inclinó para ofrecerle agua, pero el anciano la rechazó. «Te dije que estabas tan obsesionado con el éxito que ibas a perder a tu familia, y tú me dijiste que yo era un viejo amargado que no entendía lo que se necesitaba para triunfar en este negocio». Gerardo recordaba esas palabras ahora. Las había dicho con tanta arrogancia, con tanta certeza de que estaba en lo correcto. «Yo te entendía mejor de lo que creías, Gerardo». Don Alberto continuó. «Porque yo cometí exactamente los mismos errores que tú estás cometiendo ahora». Esto sorprendió a Gerardo. Don Alberto siempre había sido su modelo a seguir, el ejemplo perfecto del hombre exitoso. «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que yo también tuve una esposa hermosa que me amaba. También tuve hijos que me admiraban. Y también los perdí a todos porque elegí el trabajo sobre ellos». Don Alberto miró hacia la ventana, donde el sol de la mañana iluminaba la ciudad que habían ayudado a construir. «Mi esposa, Guadalupe, se divorció de mí cuando nuestros hijos aún eran jóvenes. Me dejó exactamente por las mismas razones por las que Rosa te está dejando a ti. ¿Y sabes qué hice yo? Me hundí más en el trabajo. Me convencí de que ella estaba siendo irracional, que no entendía las presiones de mi profesión. ¿Y sus hijos? Mis hijos crecieron odiándome». Don Alberto dijo las palabras con una tristeza profunda. Pensaban que había abandonado a su madre. Y tenían razón. No físicamente, pero en todos los aspectos que importaban, sí la había abandonado. Martín es el único que todavía me habla». Don Alberto sonrió con amargura. «Tengo 4 hijos, Gerardo, 4, y solo uno está dispuesto a visitarme en mi lecho de muerte. Los otros 3 ni siquiera contestan mis llamadas». Gerardo sintió un escalofrío. ¿Ese sería su futuro también? «¿Te mandé llamar porque no quiero que cometas mis mismos errores». Don Alberto lo miró directamente. «Todavía estás a tiempo de arreglar las cosas, Gerardo. Todavía puedes recuperar a tu familia. No creo que sea posible». Gerardo sacudió la cabeza. «¿Viste lo que pasó anoche? Rosa ya tomó su decisión. Rosa tomó una decisión basada en años de negligencia de tu parte», don Alberto dijo con firmeza. «Pero la gente puede cambiar, Gerardo. Si realmente quieres salvar tu matrimonio, si realmente quieres recuperar a tus hijos, tendrás que demostrar que has cambiado, y no con palabras, sino con acciones». «¿Cómo?». «No sé por dónde empezar». «Empieza por entender el daño que has causado». Don Alberto se incorporó ligeramente en la cama. «Empieza por escuchar realmente lo que tu familia tiene que decirte. Y luego, lo más difícil de todo, empieza a cambiar quién eres como persona». «No sé si puedo hacer eso». «Claro que puedes. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu orgullo,
tu imagen de hombre exitoso para convertirte en el hombre que tu familia necesita. Gerardo no respondió de inmediato. Era una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta. No lo sé, admitió finalmente. Siempre he sido así. No sé cómo ser diferente. Don Alberto sonrió, aunque era una sonrisa triste. Ese es el primer paso, mijo. Admitir que no sabes. Admitir que necesitas ayuda. Admitir que has estado equivocado todo este tiempo. Se quedaron en silencio por un momento. Gerardo podía escuchar los pitidos de los monitores, el zumbido de las máquinas que mantenían a don Alberto con vida. ¿Por qué nunca me dijo nada de esto antes?, preguntó Gerardo. ¿Por qué nunca me contó sobre su esposa, sobre sus hijos? Te lo dije, Gerardo. Hace muchísimos años, cuando todavía trabajabas para mí, te advertí, pero tú no quisiste escuchar. Nadie quiere escuchar la verdad cuando contradice lo que quieren creer. Gerardo recordó esa conversación ahora con una claridad dolorosa. Don Alberto le había hablado sobre el balance, sobre la importancia de la familia, sobre no cometer los mismos errores que él había cometido. Y Gerardo, joven, ambicioso, arrogante, había descartado esas palabras como los delirios de un hombre que había perdido su toque, que ya no entendía lo que se necesitaba para triunfar en el mundo moderno. Lo siento, dijo Gerardo, y lo decía en serio. Debí haberlo escuchado. No te disculpes conmigo. Don Alberto cerró los ojos. Discúlpate con tu familia. Haz las cosas bien con ellos. No cometas mis errores, Gerardo. No termines como yo, viejo, enfermo y solo, con solo un hijo dispuesto a visitarte. La puerta de la habitación se abrió y entró Martín, un hombre de mediana edad con aspecto cansado pero amable. Perdón por interrumpir, dijo Martín. Papá necesita descansar. Gerardo se puso de pie. Gracias por llamarme, Martín. Mi padre insistió. Martín miró a su padre con afecto. Dijo que era importante que hablara contigo antes de que sea tarde. Don Alberto abrió los ojos nuevamente. Gerardo, una última cosa. Sí, don Alberto. Los edificios que construimos, las empresas que levantamos, los contratos que cerramos, todo eso se va a derrumbar eventualmente. Tal vez en 10 años, tal vez en 100. Pero las relaciones que construimos, el amor que compartimos, el tiempo que pasamos con las personas que importan, eso es lo único que realmente perdura. Con esas palabras, don Alberto cerró los ojos y se quedó en silencio. Gerardo entendió que la conversación había terminado. Salió del hospital con la mente llena de pensamientos conflictivos. Las palabras de don Alberto habían tocado algo profundo en él, algo que había estado tratando de ignorar toda su vida. Condujo sin rumbo por la ciudad durante un rato, viendo los edificios que había ayudado a construir. Ahí estaba el centro comercial Plazas del Sol, su primer gran proyecto. Allá la torre, ejecutiva del Valle, donde había pasado incontables horas en reuniones. Más adelante, el conjunto residencial Las Palmas, que había ganado premios de arquitectura. Eran hermosos, impresionantes, testimonios de su habilidad y dedicación. Pero ninguno de ellos lo abrazaría en sus últimos días. Ninguno de ellos lloraría en su funeral. Ninguno de ellos recordaría su risa o extrañaría su presencia. Solo su familia podría hacer eso, y los había perdido. ¿O todavía estaba a tiempo? Tomó su teléfono y buscó el contacto de Eduardo. Sus dedos dudaron sobre la pantalla. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo empezaba a reparar años de negligencia? Finalmente, decidió intentarlo. Presionó el botón de llamada. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Gerardo estaba a punto de colgar cuando Eduardo contestó. ¿Papá? Solo escuchar esa palabra, papá, pronunciada por su hijo, hizo que a Gerardo se le formara un nudo en la garganta. Eduardo, yo necesito hablar contigo, y con tu hermana, y con tu mamá. Hubo un silencio del otro lado de la línea. No creo que mamá quiera hablar contigo ahora. Lo sé, pero por favor, solo ¿podemos reunirnos? Tú y Valeria. Necesito decirles algo. Otro silencio largo. Valeria y yo vamos a ir a comer en 1 hora. Puedes venir si quieres. Pero te advierto, papá, que no vamos a cambiar de opinión sobre mamá. Ella merece el divorcio. Lo sé. Gerardo tragó saliva. Solo quiero hablar. Por favor. Está bien.
Te mandó la dirección del restaurante. Eduardo colgó antes de que Gerardo pudiera agradecerle. Una hora después, Gerardo estaba sentado en un pequeño restaurante familiar, muy diferente a los lugares elegantes donde usualmente comía. Eduardo y Valeria llegaron juntos, ambos luciendo desconfiados. Valeria era hermosa, con su cabello largo recogido en una cola de caballo y vestida de manera casual con jeans y una blusa blanca. Eduardo vestía de manera similar, informal pero pulcra. Se sentaron frente a Gerardo sin decir palabra. «Gracias por venir», empezó Gerardo sin saber bien cómo continuar. «Tenemos una hora», dijo Eduardo mirando su reloj. «Después tenemos que ir a ayudar a mamá a mudarse». «¿Mudarse?». El pánico se apoderó de Gerardo. «¿A dónde?». «A un departamento», respondió Valeria. «No es de tu incumbencia dónde». Gerardo asintió, tragándose la pregunta que realmente quería hacer. ¿Había otro hombre? «Quiero que sepan que lo siento», dijo finalmente. «Siento no haber estado ahí. Siento haber priorizado el trabajo sobre ustedes. Siento todo». Eduardo y Valeria intercambiaron una mirada. «Papá», dijo Eduardo, «respeto que quieras disculparte, pero las disculpas no cambian el pasado. No pueden devolvernos todos esos años. Lo sé, pero tal vez puedan cambiar el futuro». «¿Qué futuro?», preguntó Valeria. «Mamá se va a divorciar de ti. Nosotros somos adultos con nuestras propias vidas. No hay futuro que cambiar. Siempre hay un futuro», insistió. «Gerardo, tal vez yo no pueda cambiar lo que fui, pero puedo cambiar lo que seré». «Está bien que quieras cambiar, papá», dijo Eduardo, «pero es demasiado tarde para nosotros. Ya crecimos, ya aprendimos a vivir sin ti». Esas palabras, las mismas que Valeria había dicho la noche anterior, dolieron tanto como la primera vez. «¿Es realmente demasiado tarde?», preguntó Gerardo, su voz quebrándose. «¿No hay nada que pueda hacer?». Valeria lo miró durante un largo momento. «Papá, ¿sabes qué? Estudié en la universidad». Gerardo abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no lo sabía. ¿Había estado Valeria en la universidad? Debía estarlo, o tal vez ya había terminado, pero no sabía qué había estudiado. «No lo sabes, ¿verdad?». Valeria sonrió tristemente. «Estudié medicina. Me gradué hace 2 años. Ahora estoy haciendo mi residencia en el Hospital General». «Yo no sabía», admitió Gerardo, sintiéndose profundamente avergonzado. «¿Y sabes a qué me dedico yo?», preguntó Eduardo. «¿Eres arquitecto?», dijo Gerardo con incertidumbre. «No, papá. Soy diseñador de interiores. Trabajo en una firma que se especializa en espacios comerciales sostenibles. Ni siquiera estoy en la misma industria que tú». Gerardo sintió que el piso se abría debajo de él. No conocía a sus propios hijos. No sabía nada de sus vidas, sus logros, sus sueños. «¿Ves?», dijo Valeria. «Ni siquiera sabes quiénes somos. Para ti, somos solo ideas abstractas. Los hijos del exitoso Gerardo Salinas. Pero no nos conoces como personas». «Quiero conocerlos», dijo Gerardo desesperadamente. «Quiero aprender. Quiero ser parte de sus vidas». «¿Por qué ahora?», preguntó Eduardo. «¿Por qué de repente te importa?». «Porque…». Gerardo buscó las palabras correctas. «Porque me di cuenta de que construí todo mal. Pensé que el éxito significaba dinero, edificios, reconocimiento, pero estaba equivocado. El verdadero éxito es tener personas que te amen, que quieran estar contigo, que recuerden tu nombre con cariño y no con resentimiento». «Esa es una realización muy conveniente», dijo Valeria con cierta dureza. «Justo cuando mamá te abandona, de repente te das cuenta de que la familia es importante». «Tienes razón», admitió Gerardo. «Debí haberme dado cuenta antes. Debí haber escuchado a tu mamá cuando me decía que estaba ausente. Debí haber notado cuando ustedes dejaron de invitarme a sus eventos. Pero no lo hice. Y ahora estoy pagando el precio. No somos nosotros los que te estamos castigando, papá», dijo Eduardo. «Esto es simplemente la consecuencia natural de tus decisiones». Un mesero se acercó para tomar su orden, pero Gerardo no tenía hambre. Eduardo y Valeria pidieron algo ligero, más por cortesía que por apetito. «¿Puedo preguntarles algo?», dijo Gerardo cuando el mesero se fue. «¿Qué necesitaría hacer para empezar de nuevo? No para volver a como éramos, porque sé que eso es imposible, pero para construir algo nuevo, algo mejor».
Eduardo y Valeria se miraron nuevamente, manteniendo una conversación silenciosa que solo los hermanos pueden tener. Sinceramente, papá, dijo Eduardo finalmente, no sé si es posible. Has estado ausente toda nuestra vida. No puedes simplemente aparecer ahora y esperar que todo esté bien. No espero que todo esté bien, dijo Gerardo. Solo espero una oportunidad, una posibilidad de mostrarles que puedo cambiar. El problema es que ya hemos escuchado eso antes, dijo Valeria. Cada vez que nos decepcionabas, prometías que sería diferente la próxima vez, pero nunca lo fue. Esta vez es diferente. ¿Por qué? ¿Porque mamá te dejó? Valeria sacudió la cabeza. Eso no es un cambio real, papá. Eso es solo pánico porque finalmente enfrentaste consecuencias. Gerardo sabía que tenían razón, pero también sabía que algo fundamental había cambiado en él. La conversación con don Alberto, ver el diario de Rosa, darse cuenta de todo lo que había perdido. Algo se había roto dentro de él, o tal vez se había arreglado. Ya no podía seguir siendo quien había sido. Tienes razón, dijo, pero por favor, denme la oportunidad de demostrarlo, no con palabras, sino con acciones. Dejen que les muestre que esta vez es diferente. ¿Cómo?, preguntó Eduardo. ¿Qué vas a hacer que no hayas prometido hacer antes? No lo sé exactamente, admitió Gerardo, pero puedo empezar por conocerlos. Valeria, me gustaría saber más sobre tu trabajo en el hospital. Eduardo, me gustaría ver tu trabajo de diseño. Quiero saber qué les gusta hacer en su tiempo libre, qué música escuchan, qué películas ven. Quiero conocer a las personas en las que se convirtieron a pesar de mi ausencia. Eso suena bonito, papá, dijo Valeria, pero las palabras son fáciles. Lo difícil es seguir adelante. Lo sé, por eso no les estoy pidiendo que confíen en mí ahora mismo. Solo les pido una oportunidad de ganarme esa confianza. El mesero trajo la comida. Comieron en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Papá, dijo Eduardo finalmente, hay algo que debes entender. Incluso si decides cambiar, incluso si realmente te conviertes en una mejor persona, eso no significa que mamá vaya a volver contigo. Lo sé. Y no significa que las cosas entre nosotros vayan a ser perfectas de repente. Lo sé. Entonces, ¿por qué quieres intentarlo?, preguntó Valeria. Si sabes que mamá no va a volver y que nosotros no vamos a olvidar todo lo que pasó, ¿cuál es el punto? Gerardo pensó cuidadosamente antes de responder. El punto es que quiero ser mejor, no por ustedes, aunque los amo más de lo que jamás supe expresar, no solo para recuperar a su mamá, aunque la amo y lamento profundamente haberla lastimado, sino porque finalmente me di cuenta de que he estado viviendo mal toda mi vida. He estado persiguiendo cosas equivocadas, valorando lo que no importa, ignorando lo que sí importa. Hizo una pausa, encontrando el valor para continuar. Ayer, conocí a un hombre que cometió todos los mismos errores que yo. Está muriendo en un hospital viejo y solo, con solo uno de sus 4 hijos dispuesto a visitarlo. Y me di cuenta de que ese soy yo en 20 años si no cambio. Ese es mi futuro si sigo por este camino. Don Alberto, dijo Eduardo con comprensión, supe que estaba enfermo. ¿Lo conocen? Mamá nos llevó a visitarlo varias veces cuando éramos pequeños, explicó Valeria. Siempre fue muy amable con nosotros. Nos contaba historias sobre construcción, sobre los viejos tiempos. Nos preguntaba sobre la escuela, sobre nuestros intereses. Gerardo sintió una punzada de dolor. Incluso don Alberto, un hombre que admitía haber fallado a su propia familia, había dedicado más tiempo a los hijos de Gerardo que Gerardo mismo. Hoy me dijo que lo único que realmente perdura son las relaciones que construimos. Gerardo miró a sus hijos. Y tiene razón. Todos los edificios que construí eventualmente se caerán. Pero ustedes, mi familia, son mi legado real, y los he descuidado terriblemente. Eduardo y Valeria permanecieron en silencio, procesando sus palabras. Mira, papá, dijo Eduardo finalmente, no te voy a mentir y decirte que todo va a estar bien. No puedo hacer eso, pero miró a su hermana. Tal vez podríamos empezar de a poco. Tal vez podríamos intentar, no sé, reunirnos para café de vez en cuando. Hablar, conocernos. Me gustaría eso, dijo Gerardo, sintiendo un destello de esperanza.
Pero con una condición, añadió Valeria. Tienes que dejar a mamá en paz. Ella tomó su decisión y la respetas. No la acoses. No intentes convencerla de volver. No le hagas sentir culpable. Si realmente la amas, déjala ser feliz. Esas palabras dolieron, pero Gerardo asintió. De acuerdo, respetaré su decisión. Y otra cosa, dijo Eduardo, tienes que ser consistente. Si dices que vas a estar en algún lugar, tienes que estar ahí. Si prometes algo, tienes que cumplirlo. Una sola falta y... Terminamos con esto. ¿Entendido? Entendido. Gerardo sintió el peso de esa responsabilidad, pero la aceptó. No los voy a decepcionar. Ya veremos, dijo Valeria, aunque su tono era ligeramente menos frío que antes. Terminaron de comer y Eduardo miró su reloj. Tenemos que irnos. Mamá nos está esperando. Gerardo sacó su cartera para pagar la cuenta, pero Eduardo lo detuvo. Ya está pagado. Te llamaremos para programar algo. ¿Lo prometen? Eduardo lo miró directamente a los ojos. Nosotros cumplimos nuestras promesas, papá. Eso es algo que aprendimos de mamá. Con eso, Eduardo y Valeria se levantaron y salieron del restaurante, dejando a Gerardo solo con sus pensamientos y una pequeña, frágil semilla de esperanza. Los siguientes días fueron extraños para Gerardo. Sin trabajo al que ir, sin familia que lo esperara en casa, se encontró con un vacío de tiempo que nunca había experimentado antes. Intentó mantenerse ocupado, organizó su estudio, revisó documentos viejos, respondió correos atrasados, pero todo se sentía vacío, sin propósito. Recibió varias llamadas de la compañía. El director general insistía en que considerara volver, aunque fuera como consultor. Había proyectos que necesitaban su experiencia, decía. Clientes que preguntaban por él específicamente. Gerardo estuvo tentado. El trabajo siempre había sido su refugio, su zona de confort. Sería tan fácil volver a esa vida, sumergirse en planos y presupuestos, olvidarse del dolor de su fracaso personal. Pero cada vez que consideraba aceptar, recordaba las palabras de don Alberto, recordaba el diario de Rosa, recordaba los ojos de sus hijos cuando le dijeron que habían aprendido a vivir sin él. Así que declinó educadamente cada oferta. Una semana después del desastre de su fiesta de retiro, Eduardo le mandó un mensaje. Café mañana a las 10 a.m. Hay una cafetería nueva cerca de mi oficina. Te mando la dirección. Gerardo respondió inmediatamente. Ahí estaré. Esa noche apenas pudo dormir. Se despertó temprano. Se arregló cuidadosamente y llegó a la cafetería media hora antes de tiempo. Se sentó en una mesa junto a la ventana y esperó, nervioso como un adolescente en su primera cita. Eduardo llegó exactamente a las 10. Vestía de manera casual pero profesional, con jeans oscuros y una camisa de botones. Pidió un café americano y se sentó frente a su padre. Gracias por venir, dijo Gerardo. Te dije que vendría. Eduardo tomó un sorbo de su café. No hago promesas vacías. El comentario picó, pero Gerardo se lo merecía. Entonces, Eduardo continuó. ¿Cómo has estado? Honestamente, perdido, admitió Gerardo. No sé qué hacer con mi tiempo. Toda mi vida ha sido trabajo, y ahora que no tengo eso, me siento vacío. Tal vez ese es el problema. Eduardo lo miró. Construiste tu identidad completa alrededor de tu trabajo. Sin eso, no sabes quién eres. Probablemente tengas razón. Definitivamente tengo razón. Eduardo sonrió, ligeramente. Papá, ¿puedo preguntarte algo honestamente? Claro. ¿Realmente quieres cambiar o solo estás asustado de estar solo? La pregunta golpeó a Gerardo como un puño en el estómago. Era brutal en su honestidad, pero era justa. No lo sé, admitió Gerardo. Tal vez un poco de ambos, pero sí sé que no quiero terminar como don Alberto, viejo y solo, con hijos que no quieren verme. Don Alberto murió ayer, dijo Eduardo suavemente. ¿Qué? Gerardo sintió que el aire se le escapaba a los pulmones. No sabía. Martín me llamó anoche. El funeral es mañana. Gerardo se quedó en silencio, procesando la noticia. Don Alberto se había ido. El último vínculo con su pasado, con los días cuando todavía tenía tiempo de cambiar, había desaparecido. ¿Vas a ir al funeral?, preguntó Eduardo. Sí, debería. Él trató de ayudarme. Trató de advertirme hace muchísimos años, y yo no lo escuché.
Mamá también va a ir, dijo Eduardo. Ella y don Alberto siempre se llevaron bien. Solo te lo digo para que estés preparado. Gracias por avisarme. Se quedaron en silencio por un momento, bebiendo su café. Papá, quiero mostrarte algo. Eduardo sacó su tablet. Este es mi proyecto más reciente. Gerardo se inclinó para ver. En la pantalla había diseños de un espacio de oficina, pero no era el típico cubículo corporativo. Era abierto, lleno de luz natural, con plantas y espacios de colaboración. Es para una startup tecnológica, explicó Eduardo. Querían un espacio que fomentara la creatividad y el bienestar de sus empleados. Algo totalmente diferente a las oficinas tradicionales. Es hermoso, dijo Gerardo, genuinamente impresionado. Es muy diferente a lo que yo hacía. Ese era el punto. Eduardo pasó por varias imágenes. Mi generación no quiere trabajar en los mismos espacios donde trabajó la tuya. Queremos lugares que nos hagan sentir humanos, no solo productivos. Gerardo estudió los diseños, viendo el talento de su hijo por primera vez. Eduardo tenía un ojo para el detalle, una comprensión de cómo los espacios afectaban a las personas. Tienes mucho talento, hijo. Gracias. Eduardo guardó su tablet. Aprendí mucho de ti, aunque no lo creas. ¿De mí? Pero yo nunca te enseñé nada sobre diseño. No directamente, pero crecí viendo tus planos, escuchándote hablar sobre construcción. Aunque no estabas presente, tu trabajo sí lo estaba. Y aprendí de eso, solo que decidí tomar un camino diferente. Era un cumplido, extraño, agridulce. Gerardo había influenciado a su hijo, pero de manera indirecta, a través de su ausencia más que su presencia. Me hubiera gustado ver tus proyectos mientras crecías, dijo Gerardo. Me hubiera gustado estar ahí cuando decidiste dedicarte a esto. Yo también lo hubiera querido, admitió Eduardo. Pero no podemos cambiar el pasado, papá. Solo podemos decidir qué hacer con el futuro. ¿Y qué quieres hacer con el futuro? En términos de nosotros. Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, no lo sé. Parte de mí quiere darte una oportunidad, pero otra parte recuerda todos los cumpleaños que no viniste, todas las promesas que rompiste. Es difícil confiar en alguien que te ha decepcionado tantas veces. Lo entiendo, pero estoy dispuesto a intentarlo. Eduardo continuó, despacio, sin expectativas grandes, solo conversaciones como esta, conocernos como adultos. Me gustaría eso mucho. Bien, Eduardo miró su reloj. Tengo que volver a la oficina, pero podemos hacer esto otra vez la próxima semana si quieres. Me encantaría. Se despidieron en la puerta de la cafetería. Eduardo se fue caminando hacia su oficina y Gerardo se quedó ahí parado, sintiéndose simultáneamente esperanzado y melancólico. Era un comienzo, pequeño, frágil, pero un comienzo al fin. El funeral de don Alberto se llevó a cabo en una iglesia pequeña, pero elegante. Gerardo llegó temprano y se sentó en las bancas de atrás, observando mientras la gente entraba. Reconoció a algunos colegas de la industria, personas que habían trabajado con don Alberto a lo largo de los años, pero en su mayoría los asistentes eran desconocidos para Gerardo, amigos personales de don Alberto, personas de su vida fuera del trabajo. Martín estaba en la primera fila, luciendo cansado pero compuesto. A su lado estaban su esposa e hijos. Gerardo se preguntó dónde estarían los otros hijos de don Alberto, si vendrían o si habían decidido no asistir ni siquiera al funeral de su padre. Entonces vio a Rosa entrar. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante. Su cabello estaba recogido en un moño bajo. Lucía hermosa, como siempre, pero también triste. Sus ojos se encontraron brevemente, y Gerardo vio algo en ellos. Compasión, lástima. No estaba seguro. Rosa asintió levemente en su dirección antes de sentarse varias filas adelante. La ceremonia fue conmovedora. Martín dio un elogio hermoso, hablando de su padre como un hombre brillante pero complicado. Un hombre que había logrado mucho profesionalmente, pero que había luchado con las relaciones personales. Mi padre cometió errores, dijo Martín, su voz quebrándose ligeramente. Grandes errores. Priorizó su carrera sobre su familia y pagó un precio terrible por ello. Pero en sus últimos años trató de hacer las paces, trató de reconectar con sus hijos
y aunque no todos pudimos perdonarlo, yo elegí hacerlo. Y no me arrepiento de esa decisión. Gerardo sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Era como estar viendo su propio futuro, una advertencia de lo que podría pasar si no cambiaba verdaderamente. Después de la ceremonia, mientras la gente se reunía afuera de la iglesia, Gerardo se acercó a Martín. «Mis condolencias», dijo. «Tu padre fue un gran hombre». «Gracias, don Gerardo». Martín le estrechó la mano. «Mi padre hablaba mucho de usted en sus últimos días. Estaba preocupado por usted». «¿De verdad?» «Sí. Decía que usted le recordaba mucho, a él mismo cuando era joven, y estaba preocupado de que cometiera los mismos errores». «Ya los cometí», admitió Gerardo, «pero estoy tratando de arreglarlos». «Eso es bueno». Martín sonrió tristemente. «Mi padre me pidió que le diera algo si venía al funeral». Martín sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Gerardo. Dijo que lo leyera cuando estuviera listo para escuchar. Gerardo tomó el sobre con manos temblorosas. Tenía su nombre escrito con la caligrafía temblorosa de don Alberto. «Gracias, Martín». Se despidieron y Gerardo guardó el sobre en su bolsillo. No estaba listo para leerlo todavía. «No aquí». Gerardo se giró y vio a Rosa de pie frente a él. De cerca, podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, las señales de los años que habían pasado, pero seguía siendo hermosa, aún más hermosa que el día que se habían casado. «Rosa», dijo simplemente, sin saber qué más decir. «¿Cómo estás?», preguntó ella, y parecía genuinamente interesada en la respuesta. «Honestamente, destruido, confundido, tratando de entender cómo llegué a este punto». Rosa asintió. «Don Alberto te apreciaba mucho. Siempre hablaba bien de ti, incluso después de que se distanciaron. No debí haberme alejado de él. Tenía razón en todo lo que me dijo». «Sí, la tenía». Rosa miró hacia la iglesia. «Era un hombre sabio. Ojalá hubiera escuchado sus consejos». «Yo también». Se quedaron en silencio, incómodo por un momento. «Rosa, yo...» «No, Gerardo», lo interrumpió suavemente. «No. Aquí. No hoy. Este es el funeral de don Alberto. No es el momento. Tienes razón. Lo siento». Pero Rosa dudó. Tal vez podríamos hablar en otro momento. No sobre nosotros. Eso ya está decidido. Pero hay cosas que necesito decir. Cosas que he estado guardando durante muchísimo tiempo. Me gustaría eso, cuando estés lista». Rosa asintió y se alejó, uniéndose a un grupo de personas que Gerardo no conocía. Sus amigos, supuso. Personas que habían estado ahí para ella mientras él estaba ocupado construyendo su imperio. Gerardo se fue del funeral y condujo sin rumbo durante un rato. Finalmente, se detuvo en un parque y se sentó en una banca. Sacó el sobre que Martín le había dado y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. «Querido Gerardo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Probablemente significa también que asististe a mi funeral, lo cual agradezco. Quiero que sepas que no te di ese consejo la última vez que nos vimos para hacerte sentir mal. Lo hice porque veo tanto de mí en ti y no quiero que termines con mis mismos arrepentimientos. El divorcio no es el fin del mundo, Gerardo. Duele, sí. Es humillante, sí. Pero puede ser también un nuevo comienzo, una oportunidad de convertirte en la persona que siempre debiste ser. Mi mayor arrepentimiento no fue el divorcio en sí, fue lo que hice después. Me hundí en el trabajo, me alejé más de mis hijos, me convencí de que no necesitaba a nadie y morí solo por eso. Tú todavía tienes tiempo. Tus hijos todavía están ahí. Tu esposa, aunque ya no quiera ser tu esposa, todavía podría ser tu amiga si la tratas con respeto y dignidad. Pero tienes que hacer el trabajo difícil. Tienes que mirarte en el espejo y admitir tus fallas. Tienes que dejar ir tu ego, tu orgullo, tu necesidad de tener razón. Tienes que aprender a escuchar, realmente escuchar, no solo esperar tu turno para hablar. Y sobre todo, tienes que aprender que el éxito real no se mide en edificios construidos o dinero ganado. Se mide en relaciones cultivadas, en amor compartido, en momentos preciosos que creamos con las personas que nos importan. Los edificios se caen, Gerardo. Las empresas quiebran. El dinero se gasta. Pero el amor verdadero, ese perdura, incluso después de la muerte.
No desperdicies esta oportunidad. No cometas mis errores. Sé mejor de lo que yo fui. Con afecto y esperanza, Alberto. Gerardo leyó la carta 3 veces, dejando que las palabras penetraran profundamente. Era el último consejo de don Alberto, su último intento de salvar a Gerardo de su propio destino, y Gerardo estaba decidido a no desperdiciarlo. Durante las siguientes semanas, Gerardo estableció una nueva rutina. Se reunía con Eduardo para café una vez a la semana. Las conversaciones eran cautelosas al principio, llenas de silencios incómodos, pero gradualmente se volvieron más fluidas. Eduardo le contaba sobre sus proyectos, sobre los desafíos de trabajar en una industria competitiva. Gerardo escuchaba, realmente escuchaba, sin interrumpir con consejos no solicitados o comparaciones con sus propias experiencias. Valeria fue más difícil de alcanzar. Como residente médico, su horario era impredecible y agotador, pero finalmente aceptó reunirse con Gerardo para un almuerzo rápido entre turnos. «Solo tengo 45 minutos», le advirtió cuando se encontraron en un pequeño restaurante cerca del hospital. «Lo que puedas darme es más de lo que merezco», respondió Gerardo. Valeria lo estudió por un momento como si estuviera evaluando si era sincero. «Está bien, cuéntame qué has estado haciendo». Gerardo le habló sobre sus reuniones con Eduardo, sobre cómo estaba tratando de conocer a sus hijos como adultos. Le preguntó sobre su trabajo en el hospital. Los ojos de Valeria se iluminaron cuando habló de medicina. Era claramente apasionada por su trabajo, hablando animadamente sobre casos interesantes y los desafíos de la residencia. «Suena difícil», dijo Gerardo. «¿Por qué elegiste medicina?» «Por mamá», respondió Valeria simplemente. «Cuando éramos pequeños, ella siempre cuidaba de nosotros cuando estábamos enfermos. Siempre sabía exactamente qué hacer. Y pensé que si podía hacer que otras personas se sintieran tan cuidadas como ella nos hacía sentir a nosotros, valdría la pena». Gerardo sintió una punzada de dolor. Rosa había sido todo para sus hijos mientras él había estado ausente. Mamá es una mujer increíble». «Sí, lo es». Valeria lo miró directamente. «Por eso me enoja tanto que la hayas tratado tan mal». Gerardo asintió, aceptando la acusación. «Tienes razón. La traté terriblemente, y lo peor es que ni siquiera me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde». «¿Realmente no te diste cuenta?» Valeria sonaba escéptica. ¿O simplemente no quisiste verlo? Era una buena pregunta. ¿Había sido ignorancia genuina o negación deliberada? «Probablemente un poco de ambos», admitió Gerardo. «Es más fácil no ver un problema si reconocerlo significa que tendrías que cambiar. Al menos eres honesto al respecto». Valeria tomó un sorbo de su agua. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras». «¿Realmente amas a mamá o solo estás asustado de estar solo?» Era la misma pregunta que Eduardo había hecho, formulada de manera ligeramente diferente. «La amo», dijo Gerardo sin dudar. «Siempre la he amado, pero fui terrible demostrándolo. Asumí que proveer económicamente era suficiente, que darle una casa bonita y seguridad financiera era lo mismo que amor, pero estaba equivocado». «Sí, estabas equivocado». Valeria estuvo de acuerdo. «Mamá no necesitaba cosas de ti. Necesitaba tu presencia, tu atención, tu tiempo. Lo sé ahora. ¿Y qué vas a hacer al respecto?» «Respetaré su decisión», dijo Gerardo. «No voy a acosarla o tratar de cambiar su mente. Pero si alguna vez quiere hablar, estaré ahí. Y mientras tanto, voy a trabajar en ser una mejor persona. No para recuperarla, aunque me encantaría que eso pasara, sino porque finalmente entiendo que necesito cambiar por mi propio bien». Valeria lo estudió durante un largo momento. «Sabes, es raro escucharte hablar así. Nunca te había visto tan vulnerable». «Nunca había estado tan vulnerable», admitió Gerardo. «Toda mi vida construí murallas alrededor de mis emociones. Pensé que mostrar debilidad era malo, que ser un hombre exitoso significaba ser duro e inquebrantable. Pero todo lo que logré fue alejar a las personas que amaba». El teléfono de Valeria vibró. Miró la pantalla y suspiró. «Tengo que volver. Emergencia en el hospital». «Entiendo. Gracias por tu tiempo». Valeria se puso de pie, pero dudó. «Papá, una cosa más». «¿Sí?» «Sigue intentándolo. Con Eduardo, conmigo.
incluso con mamá si ella lo permite. No te garantizo que las cosas vayan a mejorar, pero al menos estás intentando. Y eso es más de lo que nunca hiciste antes. Con eso, Valeria se fue, apresuradamente. Gerardo se quedó sentado sintiendo una mezcla de esperanza y tristeza. Un mes después del desastre de su fiesta de retiro, Gerardo recibió un mensaje de Rosa. ¿Podemos hablar? Hay cosas que necesito decirte, no para reconciliarnos, sino para tener cierre. Gerardo respondió, cuando quieras, donde quieras. Rosa sugirió una cafetería neutral, un lugar donde ninguno de los dos había estado antes. Se encontraron un sábado por la tarde. Rosa lucía diferente. Llevaba el cabello suelto, algo que raramente hacía, y vestía de manera más casual que de costumbre. Había algo en ella, una ligereza que Gerardo no había visto en años. Gracias por venir, dijo Rosa cuando se sentaron. Gracias por darme la oportunidad de hablar. Rosa tomó un respiro profundo antes de hablar. Gerardo, he estado pensando mucho en nuestra conversación en la fiesta, en cómo reaccionaste, en lo que dijiste después, y creo que hay cosas que necesito explicarte. Te escucho. El divorcio no fue una decisión impulsiva, comenzó Rosa. No fue algo que decidí de repente porque estaba enojada. Fue el resultado de años de soledad, de sentirme invisible en mi propio matrimonio. Gerardo asintió, sin interrumpir. ¿Recuerdas nuestro aniversario de bodas?, preguntó Rosa. ¿El de hace 2 años? Gerardo trató de recordar. Honestamente, no podía. ¿Lo olvidaste, verdad? Rosa sonrió tristemente. Yo había hecho reservaciones en nuestro restaurante favorito. Me arreglé, especialmente para la ocasión. Te mandé 3 recordatorios durante el día, y aún así no apareciste. Rosa, déjame terminar. Rosa levantó una mano. Te esperé en ese restaurante durante 2 horas. El mesero me miraba con lástima. Las otras parejas me miraban con curiosidad. Y yo estaba ahí sola en nuestro aniversario de bodas, esperando a un hombre que claramente tenía cosas más importantes que hacer. Gerardo sintió vergüenza quemándolo desde adentro. Cuando finalmente te llamé, estabas en tu oficina. Dijiste que habías perdido la noción del tiempo. Prometiste compensármelo. Pero nunca lo hiciste, Gerardo. Nunca lo hiciste. Lo siento tanto, Rosa. Lo sé. Pero esa noche, sentada sola en ese restaurante, tomé una decisión. Me dije a mí misma que si en un año no había cambio real, pediría el divorcio. Que ya había dado suficientes oportunidades, esperado suficiente tiempo. ¿Y no cambió nada en ese año? Nada. Rosa sacudió la cabeza. Si acaso, empeoraste. Te hundiste más en el trabajo. El proyecto del nuevo complejo residencial te consumió completamente. Había semanas donde apenas te veía. ¿Por qué no me dijiste que estabas considerando el divorcio? Te lo dije, Gerardo, muchas veces, pero nunca escuchabas. Yo decía, necesitamos hablar sobre nuestro matrimonio. Y tú decías, claro, después de que termine este proyecto. Yo decía, me siento sola. Y tú decías, te compré esas joyas que querías. Como si las cosas pudieran reemplazar tu presencia. Rosa tomó un sorbo de su café antes de continuar. La razón por la que elegí hacerlo en tu fiesta de retiro fue deliberada. Quería que sintieras, aunque fuera por un momento, lo que yo sentí durante todos esos años. La humillación de ser ignorada, de ser considerada como secundaria, de no ser una prioridad. Lo lograste, dijo Gerardo amargamente. Fue humillante. Bien, porque tal vez la humillación es lo único que podía hacer que realmente prestaras atención. Y lo hizo. Rosa, si pudiera retroceder el tiempo, pero no puedes, lo interrumpió Rosa. Ese es el punto, Gerardo. No puedes deshacer años de negligencia con disculpas. No puedes recuperar los momentos perdidos. No puedes devolverme todas esas noches que pasé sola, todos esos aniversarios olvidados, todos esos momentos importantes de los niños que perdiste. Lo sé, pero puedo cambiar hacia adelante. Rosa lo miró con una mezcla de tristeza y escepticismo. Gerardo, he escuchado eso. Antes, cada vez que te enfrentaba, cada vez que trataba de explicarte cómo me sentía, prometías cambiar, pero nunca lo hiciste. ¿Por qué debería creer que esta vez es diferente? Era una pregunta justa. ¿Qué evidencia tenía Rosa de que este cambio era real? No puedo darte garantías,
admitió Gerardo. No puedo prometerte que seré perfecto de ahora en adelante, pero puedo decirte que algo fundamental cambió en mí. Ver tu dolor, escuchar a nuestros hijos, hablar con don Alberto antes de que muriera, algo se rompió dentro de mí. O tal vez algo se arregló. ¿Don Alberto murió? Rosa pareció genuinamente sorprendida y triste. Hace un mes fui a su funeral. No sabía. Él era un buen hombre. Fue, y antes de morir, me dio el mismo consejo que me había dado hace muchísimos años. El mismo consejo que yo ignoré porque pensaba que sabía mejor. Gerardo sacó la carta de don Alberto de su cartera. La había estado cargando consigo desde el funeral. ¿Puedo leértela, Rosa? Asintió y Gerardo leyó la carta en voz alta. Cuando terminó había lágrimas en los ojos de Rosa. Él te quería mucho, dijo ella suavemente. Siempre hablaba bien de ti, incluso cuando ustedes estaban distanciados. Y yo desperdicié su amistad, igual que desperdicié nuestro matrimonio. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Gerardo, dijo Rosa finalmente, aprecio que estés tratando de cambiar, de verdad, y me alegra que estés reconectando con Eduardo y Valeria. Ellos necesitan un padre incluso ahora que son adultos, pero Gerardo pudo sentir el pero viniendo. Pero eso no cambia mi decisión sobre el divorcio. He pasado los últimos meses redescubriéndome a mí misma, recordando quién era antes de ser solo tu esposa. Y me gusta la persona que estoy encontrando. Entiendo. Tengo amigas ahora, Gerardo. Amigas reales, no solo conocidas de eventos sociales. Tomé clases de pintura. Me uní a un club de lectura. Estoy haciendo cosas que siempre quise hacer pero que nunca hice, porque estaba esperándote a ti. Gerardo escuchó, sintiendo cada palabra como un recordatorio de todo lo que había perdido. ¿Y sabes qué?, continuó Rosa. Soy feliz. Por primera vez en muchísimos años, realmente soy feliz. Y no quiero renunciar a eso. No te estoy pidiendo que lo hagas. ¿No? Rosa lo miró escépticamente. Entonces, ¿qué estás pidiendo? Gerardo pensó cuidadosamente antes de responder. No estoy pidiendo nada. Solo quiero que sepas que lo siento, que entiendo ahora todo lo que hice mal y que si alguna vez necesitas cualquier cosa, si alguna vez quieres hablar, estaré ahí. No como tu esposo, si eso es lo que quieres, pero como alguien que te conoció, que te amó y que lamenta profundamente haberte lastimado. Rosa pareció sorprendida por esta respuesta. No esperaba que dijeras eso. ¿Qué esperabas? Esperaba que rogaras, que intentaras convencerme de cambiar de opinión, que hicieras promesas grandes sobre cómo todo sería diferente si te diera otra oportunidad. Hace un mes probablemente habría hecho exactamente eso, admitió Gerardo. Pero he aprendido algo en este tiempo. He aprendido que no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que es mejor para ti, para los niños, para todos nosotros. ¿Y qué crees que es mejor? Honestamente, no lo sé. Pero sé que forzarte a volver conmigo cuando claramente eres más feliz sin mí no es la respuesta. Eso sería solo otro acto de egoísmo de mi parte. Rosa lo estudió durante un largo momento. Has cambiado. Estoy tratando de cambiar. ¿Y si nunca vuelvo contigo? ¿Qué pasará entonces? Entonces seguiré adelante con mi vida, dijo Gerardo. Seguiré trabajando en ser mejor persona. Seguiré reconstruyendo mi relación con Eduardo y Valeria. Seguiré viviendo, pero sin ti, que es algo que probablemente merezco. No se trata de lo que mereces, Gerardo. Se trata de lo que es saludable para ambos. Tienes razón. Rosa miró su reloj. Tengo que irme. Quedé de ver a una amiga. Está bien, gracias por tu tiempo, Rosa, y gracias por ser honesta conmigo. Rosa se puso de pie, pero antes de irse, puso su mano brevemente sobre la de Gerardo. Me alegra que estés cambiando, Gerardo, de verdad. Los niños necesitan eso, y tú también lo necesitas. ¿Y tú?, preguntó Gerardo. ¿Tú necesitas que cambie? Rosa sonrió tristemente. Yo necesitaba que cambiaras hace muchísimos años. Ahora ya no necesito nada. De ti, Gerardo. Y esa es exactamente la libertad que estaba buscando. Con esas palabras, Rosa se fue, dejando a Gerardo sentado solo en la cafetería. Dolió saber que Rosa había llegado a un punto donde ya no lo necesitaba.
pero también había algo de paz en ello. Rosa era feliz, estaba libre, y aunque Gerardo hubiera preferido que esa felicidad incluyera estar con él, no podía negar que ella merecía esa felicidad. Los meses pasaron. Gerardo continuó sus reuniones regulares con Eduardo y Valeria. Las conversaciones se volvieron más fáciles, más naturales. Eduardo le mostró más de sus proyectos de diseño. Valeria le contó sobre sus pacientes, sobre los desafíos y recompensas de la medicina. Gerardo firmó los papeles de divorcio sin pelear. No contrató abogados agresivos, ni trató de quedarse con más de lo que le correspondía. Le dio a Rosa la casa y la mayor parte de sus ahorros. Eduardo y Valeria estaban sorprendidos por su generosidad. No es generosidad, les explicó Gerardo. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que su madre sacrificó por nuestra familia. Gerardo se mudó a un departamento más pequeño cerca del centro de la ciudad. Era modesto comparado con la casa que había compartido con Rosa, pero era suficiente para él. Comenzó a decorarlo despacio, eligiendo cada pieza con cuidado en lugar de simplemente contratar a un diseñador como había hecho antes. Eduardo lo ayudó a elegir algunos muebles y Valeria le regaló una planta para darle vida al espacio. Las plantas requieren cuidado constante, le dijo Valeria con una sonrisa. Será una buena práctica para ti. Gerardo aceptó la planta con gratitud, determinado a no dejarla morir. Empezó a llenar su tiempo de maneras diferentes. Se unió a un gimnasio y comenzó a hacer ejercicio regularmente. Tomó una clase de cocina, aprendiendo a hacer algo más que pasta instantánea. Incluso comenzó a leer ficción, algo que nunca había hecho antes porque lo consideraba una pérdida de tiempo. La compañía seguía llamando ocasionalmente, ofreciéndole proyectos especiales o posiciones de consultoría. Gerardo rechazó la mayoría, pero aceptó algunos proyectos pequeños que le interesaban genuinamente. Ya no necesitaba probar nada a nadie, y esa libertad era liberadora. 6 meses después del divorcio, Eduardo lo invitó a cenar en su departamento. Valeria también estaría ahí, dijo. Era la primera vez que los tres estarían juntos desde la fiesta de retiro. Gerardo llegó nervioso, llevando vino y el postre que había aprendido a hacer en su clase de cocina. El departamento de Eduardo era hermoso, naturalmente, espacioso y lleno de luz, con un diseño minimalista pero acogedor. Valeria ya estaba ahí cuando Gerardo llegó, ayudando a Eduardo en la cocina. Papá, justo a tiempo. Eduardo tomó el vino. Perfecto, gracias. Se sentaron a cenar y por primera vez en la memoria de Gerardo fue una comida familiar relajada. Conversaron sobre todo y nada. Eduardo habló sobre un nuevo proyecto en el que estaba trabajando. Valeria compartió historias divertidas del hospital. Gerardo les contó sobre su clase de cocina y cómo había quemado el pan la semana anterior. Rieron juntos. Realmente rieron. Esto es agradable, dijo Valeria eventualmente. Siento que finalmente te estamos conociendo como persona, no solo como nuestro padre ausente. Me alegra que pienses eso, dijo Gerardo, porque conocerlos a ustedes como adultos ha sido uno de los mayores regalos de mi vida. Eduardo y Valeria intercambiaron una mirada. Papá, hay algo que queremos decirte, dijo Eduardo. Gerardo sintió un destello de pánico. ¿Qué podría ser? Queremos que sepas que hemos visto el esfuerzo que estás haciendo, continuó Eduardo, y lo apreciamos. No borra el pasado, pero estamos empezando a creer que realmente has cambiado, o al menos que estás tratando honestamente de cambiar, añadió Valeria, y eso significa algo. Significa todo, dijo Gerardo sintiendo emoción en su garganta. Ustedes son todo para mí. Así que hemos estado pensando. Eduardo continuó. ¿Qué te parecería si empezamos a hacer esto regularmente? Cenas familiares, una vez al mes. Solo nosotros tres. Me encantaría eso, respondió Gerardo sin dudarlo. Más que cualquier otra cosa. Bien, Valeria sonrió. Pero hay reglas. No puedes cancelar a menos que sea una verdadera emergencia. No puedes distraerte con el trabajo y tienes que estar presente, realmente presente. Acepto todas esas condiciones. Gerardo asintió solemnemente. Lo prometo. Recuerda que hacemos promesas que cumplimos, dijo Eduardo, pero su tono era amable, no acusatorio. Después de la cena, mientras tomaban café, Valeria preguntó,
¿Has hablado con mamá últimamente? No desde hace algunos meses. Gerardo agitó su café. Le doy su espacio. ¿Cómo está ella? Bien, dijo Valeria. Realmente bien, en realidad. Está saliendo con alguien. Las palabras golpearon a Gerardo como un puño en el estómago. Había sabido que esto pasaría eventualmente, pero saberlo y escucharlo eran dos cosas diferentes. Me alegro por ella, dijo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Dolía, sí, pero Rosa merecía ser feliz. ¿De verdad? Valeria lo miró escépticamente. De verdad, Gerardo asintió. Tu mamá merece ser feliz. Merece a alguien que la valore, que esté presente, que la haga sentir amada. Si no puedo ser yo, entonces me alegro de que haya encontrado a alguien que pueda. Eduardo y Valeria parecieron sorprendidos por esta respuesta. Es un buen tipo, dijo Eduardo, un profesor de literatura. Conoció a mamá en el club de lectura. Suena perfecto para ella, dijo Gerardo, y lo decía sinceramente. Ella siempre amó leer. Era cierto. Rosa siempre había tenido un libro en su mesa de noche. ¿Cuántas veces Gerardo había llegado a casa tarde y la había encontrado dormida con un libro abierto sobre el pecho? ¿Cuántas veces había movido el libro sin siquiera preguntar qué estaba leyendo? Se llama Fernando, compartió Valeria, y hace que mamá sonría de una manera que, de una manera que no la había visto sonreír en mucho tiempo. Gerardo sintió lágrimas picándole los ojos. Eso es bueno. Tu mamá merece sonreír. ¿Estás bien, papá?, preguntó Eduardo con preocupación. Sí. Gerardo se limpió discretamente los ojos. Solo es agridulce, ¿sabes? Me alegro por ella, genuinamente. Pero también duele saber que podría haber sido yo haciéndola sonreír así, si solo hubiera prestado atención. No puedes cambiar el pasado, dijo Valeria suavemente. Lo sé, solo puedo aprender de él. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Sabes, papá?, dijo Eduardo finalmente. El hecho de que puedas alegrarte por mamá, incluso cuando duele, eso muestra que realmente has cambiado. El viejo tú habría tratado de sabotear su relación, o al menos habría sido amargo al respecto. El viejo yo era un idiota, dijo Gerardo. El nuevo yo está tratando de ser mejor. Un año después del divorcio, Gerardo recibió una invitación inesperada. Era de Rosa, invitándolo a una cena familiar. Sería en su nuevo departamento, decía la invitación. Eduardo, Valeria, Fernando y Gerardo. Gerardo llamó a Eduardo inmediatamente. ¿Sabías de esto? Sí, confirmó Eduardo. Mamá quiere que todos nos reunamos. Dice que es importante para ella que todos se lleven bien. Y Fernando está de acuerdo con esto. Fue idea de él en realidad. Dice que entiende que tú eres parte de la familia, aunque ya no estés casado con mamá. Gerardo no sabía cómo sentirse al respecto. La idea de ver a Rosa con otro hombre era dolorosa, pero también se sentía curiosamente esperanzado. Tal vez esto era un paso hacia una nueva normalidad, una donde todos pudieran coexistir pacíficamente. ¿Vas a ir?, preguntó Eduardo. Sí, decidió Gerardo. Sí, voy a ir. La noche de la cena, Gerardo se arregló cuidadosamente. No quería lucir como si estuviera tratando de impresionar, pero tampoco quería lucir descuidado. Llevó flores para Rosa, porque parecía lo correcto, aunque sabía que ella ya no era suya. El nuevo departamento de Rosa era hermoso, más pequeño que la casa que habían compartido, pero acogedor y lleno de personalidad. Había cuadros en las paredes que Gerardo nunca había visto antes, muebles que claramente Rosa había elegido por gusto personal y no por impresionar a nadie. Fernando abrió la puerta. Era un hombre de mediana edad, de aspecto amable, con cabello canoso y ojos inteligentes detrás de lentes de armazón. No era particularmente guapo ni imponente, pero tenía una calidez en su sonrisa que era inmediatamente atrayente. Tú debes ser Gerardo, dijo Fernando extendiendo su mano. Es un placer conocerte finalmente. Rosa habla mucho de ti. Gerardo estrechó su mano, sorprendido por la cordialidad genuina. Espero que diga cosas buenas. Dice cosas honestas, respondió Fernando con una sonrisa, que es mucho más valioso. Rosa apareció de la cocina, luciendo hermosa como siempre. Llevaba un delantal sobre su vestido y tenía una sonrisa cálida en su rostro. Gerardo, llegaste.
dijo acercándose a saludarlo. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Gerardo le entregó las flores. Tu nuevo departamento es hermoso. Gracias. Rosa tomó las flores con una sonrisa. Finalmente tengo un espacio que es completamente mío. Eduardo y Valeria llegaron poco después y pronto todos estaban sentados en la mesa del comedor. La conversación fue sorprendentemente fluida. Fernando era un conversador natural, haciendo que todos se sintieran cómodos. Hablaron de libros, de política, ligeramente, de las experiencias de Valeria en el hospital. Fernando contó historias divertidas sobre sus estudiantes universitarios. Rosa lucía feliz, relajada de una manera que Gerardo no recordaba haber visto en 19 años. En un momento dado, mientras Rosa y Fernando estaban en la cocina preparando el postre, Eduardo se inclinó hacia su padre. ¿Estás bien con todo esto? Sí, dijo Gerardo, y se sorprendió de que fuera verdad. Es extraño, sí, pero es bueno ver a tu mamá tan feliz. Ese es el objetivo, ¿no? Que las personas que amamos sean felices, incluso si no es con nosotros, añadió Valeria. Especialmente si no es con nosotros, corrigió Gerardo, porque eso significa que su felicidad no depende de nosotros, es genuina. Cuando Rosa y Fernando regresaron con el postre, Fernando levantó su copa. Me gustaría hacer un brindis, dijo, por las familias complicadas y hermosas, por segundas oportunidades y nuevos comienzos, y por tener el valor de elegir la felicidad, incluso cuando es difícil. Todos levantaron sus copas. Gerardo miró alrededor de la mesa, viendo a sus hijos, a su exesposa y al hombre que la había hecho feliz de maneras que él nunca había podido. Y se dio cuenta de algo. Esto era suficiente. No era lo que había planeado, no era lo que había querido, pero era bueno, era real, era honesto, era familia, solo que en una configuración diferente. Después de la cena, mientras todos se preparaban para irse, Rosa le pidió a Gerardo que se quedara un momento. ¿Podemos hablar?, preguntó. Solo un minuto. Claro. Salieron al pequeño balcón del departamento. La noche era fresca y las luces de la ciudad brillaban debajo de ellos. Quería agradecerte, dijo Rosa, por cómo te comportaste hoy. Sé que no fue fácil para ti. Honestamente, fue más fácil de lo que esperaba, admitió Gerardo. Fernando es un buen hombre. Te trata bien. Sí, lo hace. Rosa sonrió. Me hace sentir vista, escuchada. Me hace sentir como si importara. Siempre importaste, Rosa. Solo fui demasiado estúpido para demostrarlo. Lo sé, pero eso es el pasado. Hoy quería mostrarte que podemos tener un futuro, solo que diferente al que imaginamos. Podemos ser amigos, familia extendida, personas que se preocupan unas por otras aunque ya no estén juntas. Me gustaría eso, dijo Gerardo sinceramente. Los niños te quieren, ¿sabes? Rosa lo miró. Están orgullosos de los cambios que has hecho, y yo también estoy orgullosa. Sé lo difícil que debe haber sido para ti admitir que estabas equivocado. No fue tan difícil una vez que dejé ir mi ego. Resulta que el ego es mucho más pesado de cargar que la humildad. Rosa rió suavemente. Esa es una buena manera de verlo. Se quedaron en silencio por un momento mirando la ciudad. ¿Eres feliz, Rosa?, preguntó Gerardo finalmente. ¿Realmente feliz? Sí, respondió ella sin dudarlo. Por primera vez en muchísimos años, soy genuinamente feliz. Eso es lo único que siempre quise para ti. Lo sé, simplemente tomó un tiempo llegar aquí. ¿Y Fernando? ¿Es serio? Rosa asintió. Es serio. De hecho, hay algo que quería decirte antes de que se lo dijera a los niños. Fernando y yo nos vamos a casar. Gerardo sintió un pinchazo en el pecho, pero también algo más, algo que se parecía a la paz. Felicidades, dijo, y lo decía en serio. Mereces toda la felicidad del mundo, Rosa. Y si Fernando puede dártela, entonces me alegro por ambos. Gracias, Gerardo. Eso significa mucho para mí. ¿Cuándo se lo vas a decir a Eduardo y Valeria? Pronto. Solo quería que tú lo supieras primero. Sentía que te lo debía. Aprecio eso. Y por lo que vale, creo que Fernando es un tipo afortunado. Rosa sonrió. Él dice lo mismo de ti. Dice que se requiere un hombre fuerte para admitir sus errores
y trabajar para ser mejor. Dice que hay una razón por la cual me enamoré de ti en primer lugar, aunque las cosas no funcionaran. ¿Te enamoraste de mí? Gerardo sonrió tristemente. A veces me pregunto qué viste en mí. Vi a un hombre brillante, apasionado, con sueños grandes, dijo Rosa. Y todavía eres ese hombre, Gerardo. Solo que ahora estás aprendiendo que hay más en la vida que construir imperios. Sí, estoy aprendiendo eso, aunque tomó perder todo para darme cuenta. No perdiste todo. Rosa puso su mano en su brazo. Tus hijos todavía están aquí, y ahora los conoces de verdad. Eso es algo que nunca tuviste antes. Tienes razón y es maravilloso. Conocerlos como adultos, como personas con sus propias vidas y sueños, es uno de los mayores regalos que he recibido. Me alegro por ti, Gerardo. De verdad. Regresaron adentro, donde Fernando, Eduardo y Valeria estaban conversando animadamente. Gerardo se despidió de todos, abrazando a sus hijos y agradeciendo a Rosa y Fernando por la cena. Mientras conducía a casa, reflexionó sobre la noche. Había sido extraña, sí, dolorosa en algunos momentos, pero también había sido sanadora. Ver a Rosa tan feliz, ver a sus hijos aceptar a Fernando, darse cuenta de que la vida podía continuar de manera diferente, pero todavía buena. Los meses siguieron pasando. Gerardo continuó construyendo su nueva vida. Se hizo más cercano a Eduardo y Valeria, aprendiendo más sobre ellos con cada conversación. Desarrolló pasatiempos propios, cosas que disfrutaba por sí mismas y no como una forma de impresionar a otros. Comenzó a hacer voluntariado en una organización que construía casas para familias de bajos recursos. Era diferente a los grandes proyectos comerciales que había hecho antes, pero era más gratificante de maneras que nunca había imaginado. Ver a una familia mudarse a una casa que él había ayudado a construir con sus propias manos era más satisfactorio que cualquier contrato millonario que había firmado. Conoció a otros voluntarios, hizo nuevos amigos, personas que lo conocían solo como Gerardo, no como el exitoso constructor o el hombre divorciado. Era liberador ser solo él mismo, sin etiquetas ni expectativas. 2 años después del divorcio, Valeria lo llamó con noticias emocionantes. Papá, ¿puedes venir a cenar esta noche? Tengo algo que quiero decirte y a mamá. ¿Está todo bien? Sí, todo está perfecto, solo ven, ¿sí? Gerardo llegó al departamento de Valeria, donde Rosa, Fernando y Eduardo ya estaban esperando. Valeria lucía radiante, con una emoción que apenas podía contener. Está bien, los reuní a todos porque tengo un anuncio, dijo Valeria, tomando la mano de un joven que Gerardo no había conocido antes. Este es Andrés, y nos vamos a casar. Rosa gritó de emoción y corrió a abrazar a su hija. Eduardo felicitó a su hermana y estrechó la mano de Andrés. Fernando se unió a las felicitaciones. Gerardo se quedó sentado por un momento, procesando la noticia. Su pequeña niña, que alguna vez había dibujado una familia sin él, que había crecido prácticamente sin su presencia, se estaba casando. «Papá». Valeria se acercó a él, con cierta precaución en sus ojos. «¿Estás bien?» Gerardo se puso de pie y abrazó a su hija. «Estoy más que bien. Estoy increíblemente feliz por ti. ¿De verdad? Porque sé que no conoces a Andrés todavía y... Ven acá». Gerardo tomó la mano de Andrés. «Mucho gusto, Andrés. Cualquier hombre que haga feliz a mi hija tiene mi bendición». «Gracias, señor». Andrés sonrió con alivio. «Valeria habla mucho de usted. Espero que diga cosas buenas. Dice cosas honestas». Andrés repitió las palabras que Fernando había dicho hacía tiempo, que es mucho más valioso. Gerardo rió, apreciando el eco. Mientras todos celebraban, Valeria jaló a Gerardo a un lado. «Papá, hay algo que quiero preguntarte». «¿Sí? ¿Caminarías conmigo al altar?» Gerardo sintió que se le cerraba la garganta. «¿Estás segura? Sé que no he estado ahí para ti como debería haber estado». «Estás aquí ahora», Valeria interrumpió. «Y eso es lo que importa. Has cambiado, papá, de verdad. Y quiero que seas parte de este día especial». «Sería mi mayor honor», logró decir Gerardo, abrazando a su hija mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Los meses de preparación para la boda fueron una revelación para Gerardo. Valeria lo incluyó en muchas decisiones, pidiéndole su opinión sobre flores, música, decoración.
no porque necesitara su ayuda, sino porque quería compartir esos momentos con él. Rosa también estaba muy involucrada en la planificación, y Gerardo se encontró trabajando junto a ella y Fernando en varios aspectos de la boda. Era extraño, pero agradable. Habían logrado crear una relación de amistad genuina, uno que estaba basado en su amor compartido por sus hijos más que en su pasado romántico. El día de la boda llegó. Gerardo se vistió cuidadosamente, con el smoking que Valeria había ayudado a elegir. Cuando llegó al lugar de la ceremonia, un hermoso jardín con vista a las montañas, su corazón se llenó de emoción. Encontró a Valeria en su habitación de preparación, luciendo absolutamente hermosa en su vestido de novia. Rosa estaba ahí, ayudándola con el velo. «Papá», Valeria sonrió cuando lo vio, «llegas justo a tiempo. No me perdería esto por nada del mundo». Gerardo se acercó a su hija. «Valeria, te ves hermosa». «Gracias, papá». Valeria tomó su mano. «Significa mucho para mí que estés aquí». Rosa le hizo un gesto a Gerardo de que la siguiera afuera. «Dale un momento con ella», dijo Rosa. «Sé que tiene algo que quiere decirte». Gerardo se quedó a solas con su hija. «Valeria, yo quiero que sepas que lamento no haber estado ahí para ti mientras crecías. Lamento haberme perdido tantos momentos importantes. Pero quiero que sepas que estoy increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. Y quiero que sepas que, aunque cometí terribles errores como padre, siempre te he amado. Siempre. Lo sé, papá. Y te perdono. Sé que has trabajado duro para cambiar. Y eso es lo que importa ahora». Gerardo sintió que una carga enorme se levantaba de sus hombros. El perdón de su hija era algo que no sabía que necesitaba tan desesperadamente hasta ese momento. «¿Lista?», preguntó finalmente. «Lista». Valeria tomó su brazo. Caminaron juntos hacia el altar. Gerardo vio a Eduardo esperando como padrino de Andrés. Vio a Rosa sentada en la primera fila junto a Fernando, ambos sonriendo con lágrimas en los ojos. Vio a Andrés de pie en el altar, mirando a Valeria con tanto amor, que Gerardo supo que su hija estaría en buenas manos. Cuando llegaron al altar, el oficiante preguntó: «¿Quién entrega a esta mujer en 1907 matrimonio?». Gerardo miró a su hija, vio el amor en sus ojos y supo que este era uno de los momentos más importantes de su vida. «Yo lo hago», dijo, su voz clara y firme, «con todo mi amor y mi bendición». Besó la mejilla de Valeria y la entregó a Andrés. Luego se sentó junto a Rosa y Fernando. La ceremonia fue hermosa. Gerardo lloró abiertamente, sin vergüenza. Cuando Valeria y Andrés se besaron como marido y mujer, él aplaudió con todas sus fuerzas, lleno de alegría genuina por la felicidad de su hija. En la recepción, Gerardo tuvo su baile padre-hija con Valeria. Mientras giraban en la pista de baile, ella le dijo: «Gracias por estar aquí, papá, por estar realmente presente». «No hay ningún otro lugar en el que preferiría estar», respondió Gerardo. «Te amo, mija». «Yo también te amo, papá». Más tarde esa noche, mientras Gerardo observaba a su hija bailar con su nuevo esposo, Eduardo se sentó junto a él. «Fue una boda hermosa», dijo Eduardo. «Sí, lo fue. Tu hermana se ve tan feliz». «Lo está, Andrés es un buen tipo». «Como Fernando», observó Gerardo. «Tu mamá eligió bien». «Sí, lo hizo». Eduardo tomó un sorbo de su bebida. «Papá, hay algo que he querido decirte». «¿Sí? Estoy orgulloso de ti, de verdad. Sé cuánto trabajo te ha costado cambiar, cuánto has tenido que admitir y enfrentar. No es fácil, especialmente para alguien como tú. ¿Alguien como yo? Alguien exitoso, acostumbrado a tener razón, acostumbrado a estar en control. Admitir que estabas equivocado en algo tan fundamental, eso requiere verdadero valor». «No tuve opción», dijo Gerardo. Había llegado a un punto donde o cambiaba o perdía todo lo que realmente importaba. Pero muchas personas en esa situación eligen no cambiar. Eligen aferrarse a su orgullo, culpar a otros, seguir siendo miserables. Tú elegiste diferente, solo porque finalmente entendí lo que estaba perdiendo. Eduardo puso su mano en el hombro de su padre. Sea cual sea la razón, lo hiciste. Y eso es lo que cuenta. Se quedaron sentados en silencio por un momento, observando a los invitados disfrutar de la celebración. «Papá»,
Eduardo continuó. También tengo algo que quiero decirte. Conocí a alguien. Sí, eso es maravilloso. Cuéntame de ella. Bueno, es él en realidad. Se llama Carlos. Gerardo parpadeó procesando la información. Luego sonrió. Cuéntame de él. Eduardo pareció aliviado. Es diseñador gráfico. Nos conocimos en un proyecto colaborativo. Es inteligente, gracioso, amable y me hace muy feliz. Eso es lo único que importa, dijo Gerardo. ¿Está aquí hoy? Sí, es ese de allá. Eduardo señaló a un joven atractivo que estaba conversando con algunos invitados. Quería que lo conocieras, pero no sabía cómo reaccionarías. Me gustaría conocerlo. Gerardo se puso de pie. Ven, preséntamelo. Eduardo llevó a Gerardo hacia Carlos, quien lo recibió con una sonrisa cálida. Señor Salinas, es un placer conocerlo finalmente. Carlos extendió su mano. Eduardo habla mucho de usted. Por favor, llámame Gerardo. Y el placer es mío. Cualquier persona que haga feliz a mi hijo es bienvenida en esta familia. La sonrisa de Carlos se amplió, y Eduardo miró a su padre con gratitud y sorpresa. Los tres conversaron durante un rato, y Gerardo se encontró disfrutando genuinamente de la compañía de Carlos. Era fácil ver por qué Eduardo se había enamorado de él. Mientras la noche continuaba, Gerardo se encontró reflexionando sobre cuánto había cambiado. El hombre que había sido hace algunos años nunca habría podido estar presente en este momento. Habría estado en su oficina, trabajando en algún proyecto que parecía urgente en ese momento, pero que ahora ni siquiera recordaría. Habría perdido este momento, como había perdido tantos otros, pero ahora estaba aquí, presente, consciente, agradecido. Rosa se acercó a él en un momento tranquilo. Parece que lo estás pasando bien, observó. Sí, Gerardo sonrió. Es una noche perfecta. Valeria se ve tan feliz. ¿Y tú? Tú también te ves feliz, Gerardo. Lo estoy. Es extraño, ¿sabes? Perdí tanto, pero también gané tanto. Conocí a mis hijos de verdad. Aprendí a estar presente. Aprendí a valorar lo que realmente importa. Esas son lecciones valiosas, dijo Rosa. Aunque fue un camino doloroso para llegar aquí. Sí, pero valió la pena. Y Rosa, quiero agradecerte. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por tener el valor de dejarme. Por hacer lo que era mejor para ti, incluso cuando fue difícil. Si no lo hubieras hecho, probablemente seguiría en la misma rutina destructiva, perdiendo más y más tiempo con las personas que amo. Rosa lo miró con sorpresa. Nunca pensé que lo verías de esa manera. Tomó tiempo, pero ahora puedo ver que fue lo mejor que pudiste haber hecho. Por ti, por los niños e incluso por mí. Me alegro de que lo veas así. Rosa sonrió. Y me alegro de que hayamos podido llegar a este punto, donde podemos estar en eventos familiares juntos, apoyar a nuestros hijos juntos, sin dolor o amargura. Yo también me alegro. Fernando se acercó a ellos con 2 copas de champán. Un brindis, dijo, entregándoles las copas. Por las familias complicadas y hermosas, por nuevos comienzos, y por tener el valor de elegir el crecimiento sobre el orgullo. Los 3 brindaron. Y Gerardo se dio cuenta de que, de alguna extraña manera, esto era familia. No era tradicional, no era lo que había planeado, pero era real y era bueno. 3 años después del divorcio, Gerardo se despertó en su departamento, sintiendo una paz que no recordaba haber sentido antes. Era un sábado por la mañana y tenía planes de desayunar con Eduardo y Carlos, luego ayudar en el proyecto de construcción de casas y terminar el día con la cena familiar mensual en casa de Rosa y Fernando. Su vida era completamente diferente a lo que había sido. Ya no se definía por su trabajo o su éxito profesional, se definía por sus relaciones, por los momentos que compartía con las personas que amaba. Su teléfono sonó. Era Valeria. «Papá, ¿puedes venir al hospital?» El pánico inmediato lo invadió. «¿Estás bien?» «¿Qué pasó?» «Estoy bien». Valeria rió. «Más que bien. Solo... ven. Habitación 312. Gerardo se vistió rápidamente y condujo al hospital, su mente llena de posibilidades. Cuando llegó a la habitación 312, encontró a Valeria en la cama, luciendo cansada pero radiante. Andrés estaba junto a ella, sosteniendo un bulto pequeño envuelto en mantas. «Papá». Valeria. «Sonrío. Conoce a tu nieta».
Gerardo se acercó lentamente, casi sin atreverse a respirar. Andrés cuidadosamente colocó al bebé en sus brazos. Era pequeñita, perfecta, con una mata de cabello oscuro y ojos que intentaban abrirse. Gerardo la miró, sintiendo lágrimas corriendo por sus mejillas. Es hermosa, logró decir. Se llama Elena, dijo Valeria. Elena Rosa, por la abuela. Gerardo miró a su hija, viendo el amor y el orgullo en sus ojos. Es un nombre perfecto. Papá, Valeria, continuó. Quiero pedirte algo, lo que sea. Quiero que estés presente en su vida, que seas el abuelo que no pudiste ser como padre, que le enseñes todo lo que has aprendido, que le muestres que las personas pueden cambiar, que nunca es demasiado tarde para ser mejor. Gerardo miró a la pequeña Elena en sus brazos, sintiendo el peso de esa responsabilidad, pero también la alegría de la oportunidad. Te prometo, dijo solemnemente, te prometo que estaré ahí para ella, para todas las recitales, los cumpleaños, los partidos, para los momentos grandes y los pequeños. No cometeré los mismos errores 2 veces. Lo sé, Valeria sonrió. Por eso te estoy dando esta oportunidad. Rosa llegó poco después, acompañada de Fernando. Eduardo llegó con Carlos. Pronto la habitación estaba llena de familia, todos reunidos para conocer a la nueva integrante. Gerardo observaba la escena, sosteniendo a su nieta, rodeado de su familia extraña y hermosa, su exesposa y su nuevo esposo, sus hijos y sus parejas, y esta pequeña bebé que representaba un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. ¿En qué piensas?, preguntó Rosa acercándose a él. En cómo todo cambió, respondió Gerardo. En cómo pensé que lo había perdido todo, pero en realidad solo perdí las cosas que no importaban y gané las cosas que sí importan. Es una buena perspectiva. Rosa miró a Elena. Y ahora tienes la oportunidad de hacerlo bien desde el principio. Voy a aprovecharla, prometió Gerardo. No voy a desperdiciar esta segunda oportunidad. Y no lo hizo. En los años que siguieron, Gerardo se convirtió en el abuelo que nunca había sido como padre. Estaba ahí cuando Elena dio sus primeros pasos. Estaba ahí para leerle cuentos antes de dormir, cuando Valeria y Andrés necesitaban una noche libre. Estaba ahí para las pequeñas cosas y las grandes cosas. Cuando Eduardo y Carlos adoptaron un niño llamado Mateo, Gerardo estaba ahí también, aprendiendo sobre bebés otra vez, esta vez prestando atención a cada momento. Dejó de medir su vida en proyectos completados o dinero ganado. La medía en sonrisas de sus nietos, en cenas familiares, en momentos compartidos. Un día, varios años después, Gerardo estaba en el parque con Elena y Mateo. Elena tenía 5 años ahora y Mateo 3. Estaban jugando en los columpios mientras Gerardo los observaba. «Abuelo», Elena corrió hacia él. «¿Puedes empujarme más alto?» «Claro que sí, cariño». Mientras empujaba el columpio, Gerardo pensó en Don Alberto, en la advertencia que le había dado en la carta que había dejado. Don Alberto había muerto solo, con solo uno de sus hijos dispuesto a visitarlo. Pero Gerardo no terminaría así. Había aprendido la lección a tiempo, había cambiado, y aunque el camino había sido doloroso, valió la pena. «Te amo, abuelo», dijo Elena mientras volaba en el columpio. «Yo también te amo, mi niña», respondió Gerardo, y en ese momento supo que había encontrado finalmente lo que realmente importaba. No eran los edificios que había construido, no eran los contratos que había firmado, no era el dinero que había acumulado, era esto, estos momentos, estas personas, este amor. Y eso, finalmente, era suficiente. Años después, en su celebración de cumpleaños, Gerardo estaba rodeado de su familia. Rosa y Fernando estaban ahí, ahora casados y felices. Eduardo y Carlos también, con planes de adoptar otro niño. Valeria y Andrés, con noticias de que esperaban su segundo hijo. Y sus nietos, Elena y Mateo, corriendo alrededor, llenando el espacio con risa y alegría. Eduardo se acercó a su padre con una copa de vino. «Papá, hay algo que quiero darte». Eduardo le entregó un sobre. Gerardo lo abrió y encontró un dibujo. Era de Elena, hecho con crayones de su familia. Y esta vez, Gerardo estaba en el dibujo. Estaba ahí, en el centro, rodeado de todos los que amaba. Ya no era la figura ausente. Ya no era el padre que no estaba.
Era el abuelo que siempre estaba presente. El hombre que había aprendido, aunque tarde, que era lo que realmente importaba. Gerardo miró el dibujo, sintiendo lágrimas en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento, eran lágrimas de gratitud. Gratitud por la segunda oportunidad que le habían dado. Gratitud por el perdón de sus hijos. Gratitud por la sabiduría que había ganado, aunque fuera a través del dolor. Gracias, le dijo a Eduardo, abrazando a su hijo. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca me rendí, papá, Eduardo respondió. Solo estaba esperando a que el verdadero tú apareciera, y finalmente lo hizo. Esa noche, después de que todos se fueran a casa, Gerardo se sentó solo en su departamento, sosteniendo el dibujo de Elena. Miró alrededor de su espacio, viendo las fotografías de su familia en las paredes, los dibujos de sus nietos en el refrigerador, los recordatorios de una vida vivida finalmente de la manera correcta. Pensó en el hombre que había sido, el hombre que había priorizado edificios sobre personas, éxito sobre amor, trabajo sobre familia. Ese hombre había construido un imperio, pero había perdido su hogar. Pero este hombre, el que era ahora, había construido algo diferente, algo más valioso. Había construido relaciones, había construido confianza, había construido amor, y aunque había tomado perder todo para aprender esa lección, finalmente la había aprendido. Los edificios eventualmente se caen, las empresas eventualmente quiebran, el dinero eventualmente se gasta, pero el amor verdadero, construido con presencia y atención y cuidado, ese amor perdura. Y eso, pensó Gerardo mientras se quedaba dormido con el dibujo de Elena en su pecho, era el verdadero éxito. No se medía en metros cuadrados de construcción o en cifras en una cuenta bancaria. Se medía en sonrisas de nietos, en abrazos de hijos, en perdón ganado y confianza reconstruida. Se medía en estar presente, en estar realmente ahí, en los momentos grandes y pequeños. Esa noche Gerardo soñó con el futuro, con más cumpleaños de sus nietos, con graduaciones y bodas, con más cenas familiares y más conversaciones significativas, con una vida llena no de éxito profesional, sino de amor familiar. Y cuando despertó a la mañana siguiente, despertó con un propósito renovado, de continuar siendo la persona que había luchado tanto por convertirse, de nunca olvidar las lecciones que había aprendido de la manera más difícil, de valorar cada momento con las personas que amaba, porque al final, eso era lo único que realmente importaba. No los edificios que había construido, sino las relaciones que había reconstruido. No el imperio que había levantado, sino el hogar que había encontrado. No el hombre que había sido, sino el hombre que se había convertido. Y ese hombre, finalmente, estaba en paz. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.